Bienvenidos a Huertinga. En este video vamos a compartir todo lo que aprendimos de esta magnífica suculenta llamada Sedum clavatum, la cual es oriunda de México y más específicamente de los acantilados y zonas rocosas de la quebrada del río Tizcalatengo, que forma parte del área del cinturón volcánico transmexicano. Y de ahí que también es conocida como Tizcalatengo short sedum, aunque también se la suele comercializar como Aurora Blue, siendo una suculenta que se caracteriza por su crecimiento subarbustivo, desarrollando una gran cantidad de tallos flexibles con pequeñas rosetas compactas que no suelen superar un diámetro máximo de 5 centímetros, que contienen hojas carnosas y muy pruinosas de color verde azulado y puntas rojizas, no soliendo superar en altura los 10 centímetros, y en definitiva crece como un pequeño arbusto muy al ras del suelo y a medida que se va volviendo más adulta tiende a estirarse un poco los tallos, por lo cual no se asusten si sucede eso, ya que es parte de su crecimiento natural y precisamente es para darle espacio y una mejor iluminación a todos los hijitos que va a ir desarrollando en la base del tallo, siendo lo importante para saber si nuestra suculenta está sana que la rosetita se mantenga compacta, siendo también normal y deseable como parte de su crecimiento que vaya utilizando las reservas de agua de las hojas basales, las de más abajo, así que no se asusten si esto sucede y simplemente retírenlas cuando están completamente secas, ya que algunas plagas cuando se humedecen suelen alojarse ahí. Y por otra parte, su época de floración suele ser en primavera, desarrollando estas pequeñas florcitas de pétalos blancos en forma como de pompón tras una vara floral que es finita y no muy larga, pudiendo utilizarse esas hojitas de la vara floral, que son las llamadas brácteas, para su reproducción, como así también las hojitas de cualquier roseta siempre que las hayan podido desprender de manera completa. Aunque lo más sencillo es reproducirla por esqueje de tallo, cortando cualquiera de esas rosetitas, pero dejando al menos 2 centímetros de tallo por debajo. Y antes de plantar en sustrato seco, y como ya hemos explicado muchas veces, dejar que cicatrice la zona de corte al menos 1 o 2 días. Ahora, en cuanto a su velocidad de crecimiento, en nuestra experiencia podríamos decir que va de moderado a rápido. Y para que se den una idea, les estoy mostrando un fragmento de un video en directo que hicimos hace 1 año y 1 mes del unboxing del super regalo que nos hizo Maru González del canal de Instagram El Rincón de Anita, que entre un montón de suculentas estaba este Sedum clavatum, que como podrán apreciar ya era un ejemplar bastante grande con muchas rosetitas y raíces súper saludables, así que en realidad no hay mucho mérito mío sino de Maru González, que ya nos la regaló así de fantástica. Y pasados 1 año y 1 mes, así es como se encuentra, encontrándose ubicada en una maceta cuenco número 18. Y si bien en dimensión quizás tan solo triplicó su tamaño, lo que resulta más fácil de advertir es la gran cantidad de rosetitas que nacieron de la suculenta, muchas de ellas actualmente hijitos que se están desarrollando en la base del tallo. Y para todo lo cual es necesario emplear un sustrato que tenga muy buen drenaje, ya que es una suculenta susceptible a la pudrición de sus raíces por exceso de riego o humedad. Y el dato científico de interés que no puede faltar es la comparación del Sedum clavatum con Nichu, nuestro chanchito salvaje recién recuperado, ya que estuvo la pobre enfermita, pero con mucho amor se recuperó. Y antes que me olvide, me gustaría aclarar que no es una suculenta colgante, por lo cual si bien las rosetas pueden tender a colgar, en mi opinión es preferible que a medida que va creciendo le vayamos dando macetas de mayor diámetro para que lo vaya cubriendo de a poco. Y en cuanto a nuestras sugerencias de cuidados en climas templados para que crezca así de hermosa, respecto al riego, le aplicamos como regla un riego al ras de la maceta y en profundidad
o sea hasta que sale el agua por los orificios de salida de la maceta, una vez a la semana, sin importar que el sustrato se haya secado antes. Con lo cual nos aseguramos que la suculenta va a trabajar con sus reservas de agua y así volverse cada vez más fuerte, y por otro estamos reduciendo al máximo el riesgo de pudrición, que si sucede se van a dar cuenta porque va a empezar a desprender solitas hojas que están sanas. Pero en inviernos muy fríos sugiero regarla cada 15 días, siendo una suculenta que en mi experiencia tiene buena resistencia a tolerar heladas leves. Y en cuanto a la iluminación, es una suculenta más de sol directo suave que lo necesita para mantener la forma compacta de las rosetas, como así también esa tonalidad rojiza de la punta de las hojas, pero teniendo cuidado si las temperaturas están muy altas, ya que también es sensible a quemaduras, y recordemos que su época de reposo es precisamente los veranos muy calurosos. Y si le falta más sol directo se van a dar cuenta rápidamente porque se va a comenzar a etiolar, perdiendo la forma compacta de las rosetas y advirtiéndose una separación entre las hojas. En ese caso hay que corregir la ubicación y darle más sol directo. Y antes de terminar este video y a forma de plus, me gustaría mostrarles algunas floraciones de nuestras suculentas ahora que estamos en primavera, como el de la Oscularia deltoides, que tiene estas flores que a mí me resultan fantásticas y realmente es una belleza cuando comienzan a abrir todas estas florcitas, que son de las que abren en el día y cierran en la noche. Por otra parte tenemos el Pachypitum compactum, que es la primera vez que nos florece, lo cual me tiene súper emocionado, y desarrolla esta muy larga vara floral con estas florcitas que son muy particulares. Yo nunca las había visto y son realmente una rareza increíble. No sé ustedes, déjenme en los comentarios qué les parece estas florcitas. Que aclaro que esta suculenta no es monocárpica, por lo cual no va a morir tras florecer. Por otro lado, también nos floreció por primera vez nuestra Echeveria agavoides Sirius, que también desarrolla una muy finita vara floral con estas pequeñas florcitas acampanadas de tonalidad entre rosada, rojiza y naranja, que me parece espectacular. Y otra Echeveria agavoides que nos florece también por primera vez es la Echeveria agavoides Romeo, que no hay que confundir con la Echeveria agavoides Romeo Rubin, que es un cultivar del cual procede de esta suculenta, que es muy parecida a las florcitas a la que vimos anteriormente. Pero las sorpresas de la primavera de este año no terminan ahí, porque también nos floreció por primera vez el Aeonium casanovense, que si bien todavía tengo que estudiar esta suculenta, como muchas otras que tengo pendiente, lo único que pude leer de ella es que actualmente su denominación es Aeonium loartei. Y en un próximo directo la vamos a trasplantar, ya que por culpa un poquito del viento se torció para un costado. Y hablando de suculentas que sí son monocárpicas, acá está el Aeonium haworthi, que está en plena floración con esta maravilla de florcitas, que como ya explicamos en varios videos, las rosetas que florecen en realidad forman parte de la vara floral y por eso mueren. Pero antes dejan una gran cantidad de hijitos, como podrán apreciar que esos no se van a morir. Y también nos florece por primera vez, estoy súper emocionado, la Crassula arborescens, que desarrolló estas varas florales que tardaron un montón de tiempo en abrir y ya lo han hecho las primeras florcitas de pétalos blancos, que también son una belleza. Y hasta acá las sorpresas de esta primavera. Como siempre dicen, yo en realidad me maravillo con todo porque adoro las suculentas. Y bueno, espero que les haya gustado este video y como siempre se agradecen unos muy buenos likes, y si no, con que hayan visto el video para nosotros es más que suficiente. Nos vemos, chao.